Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría que repasáramos algunos aspectos sobre un fármaco fundamental en nuestra práctica anestésica, que es la succinilcolina. Este es un fármaco muy peculiar, sobre todo si lo comparamos con los relajantes no depolarizantes. Y es un fármaco que tiene unos riesgos nada desdeñables que debemos valorar cada vez que pensemos o vayamos a administrar este fármaco. La succinilcolina o succinilcolina es un relajante único en su clase, corresponde a dos moléculas de acetilcolina unidas que van a estimular intensamente el receptor muscular nicotínico. El fármaco es metabolizado por las colinesterasas plasmáticas y hepáticas, por lo tanto suele tener una vida muy recortada en el tiempo, lo cual pues es muy útil, ¿no?, tener fármacos de vida media tan corta. Además, el hecho de que se aclare tan rápido permite usar dosis proporcionalmente altas, lo cual te permite tener una velocidad de instauración del bloqueo muy rápida y unas condiciones de intubación muy buenas. Esto es lo que ha hecho que este fármaco haya sido tan popular y haya sido tan usado en el pasado. Hay personas que tienen variantes de pseudocolinesterasa que van a metabolizar mucho más lento el fármaco y por lo tanto van a tener una vida media del fármaco mucho más larga. Bueno, es una complicación menor. En el fondo el tratamiento es fácil, mantener al paciente dormido y ventilado hasta que el fármaco se aclara. Otros problemas que puede dar la succinilcolina pues serían las mialgias posoperatorias, ¿no? Pero nuevamente son efectos adversos, pero que no nos preocupan demasiado, en el fondo que no matan a los pacientes. Hemos hecho varios vídeos en relación con hipertermia maligna, por lo tanto no voy a comentar más en relación con esto. Sabemos que la succinilcolina es uno de los triggers de hipertermia maligna, pero bueno, es un riesgo muy bajo y no es la principal razón por la cual usamos o no usamos la succinilcolina. Por tanto, nos quedamos sobre todo en este vídeo con el riesgo de la rhabdomiólisis y la hipercalemia en relación con el uso de la succinilcolina en pacientes susceptibles. Esto puede hacer que el paciente se pare y se muera. Es algo que tenemos que tener siempre en mente. Antes de pasar a comentar en qué pacientes no deberíamos usar succinilcolina, me gustaría haceros una breve cronología del uso de la succinilcolina para que entendáis por qué he querido hacer este vídeo. La succinilcolina sale al mercado más o menos en la década de los 50. Como hemos dicho, tiene unas condiciones de intubación muy buenas y una velocidad muy buena de instauración y por lo tanto se convierte en un fármaco sumamente útil para anestesia. Permite un control muy rápido de la vía aérea y es un fármaco que ha sido usado extensamente durante mucho tiempo. Pero es verdad que en las últimas décadas su uso ha disminuido muchísimo. El primer bajón se produjo en la década de los 90 en relación con la salida al mercado del rocuronio. Rocuronio, que como sabéis significa Rapid Onset Curonium, un curonio de efecto rápido. Por primera vez el rocuronio permitía, cuando lo usabas en dosis altas, obtener un bloqueo neuromuscular con unas condiciones comparables a la succinilcolina, ¿no?, tanto en condiciones de intubación como velocidad de instauración del bloqueo. Por lo tanto, a partir de ahí, para las secuencias rápidas, etcétera, empezabas a tener una alternativa equivalente a la succinilcolina y por tanto disminuyó mucho el uso de la succinilcolina. El segundo bajón y quizá el golpe mortal final sobre la succinilcolina lo ha dado el Sugamadex, ¿no?, este medicamento mágico que revierte inmediatamente el efecto del rocuronio. Uno de los problemas de usar rocuronio a altas dosis era el largo bloqueo que tenías que pagar después. Con el Sugamadex eso queda resuelto, ¿no?, instantáneamente casi puedes revertir un bloqueo profundo. Esto ha hecho que allí donde se dispone libremente de Sugamadex y rocuronio, el uso de succinilcolina haya bajado muchísimo y sea casi anecdótico. En mi entorno, por ejemplo, la inmensa mayoría de los residentes no han usado succinilcolina. Lo han usado ocasionalmente, alguna vez con algún adjunto a lo mejor más mayor, en alguna situación muy específica, pero en general usan siempre rocuronio en las urgencias y prácticamente nunca han usado succinilcolina. ¿Qué problema puede tener esto? Pues que toda esta población de sanitarios que no estamos exponiéndonos tanto a la succinilcolina, no conocemos tanto el fármaco y no tenemos tan frescas las contraindicaciones y los pacientes en los cuales podría darnos un problema la succinilcolina. Y es de eso de lo que vamos a hablar. Los relajantes musculares no depolarizantes son relativamente tontos. No hacen nada a nivel del receptor muscular más que ponerse entre medias de la acetilcolina y el receptor y estorbar. Por lo tanto, ¿cuál es el peor disgusto, la peor complicación que te puedes llevar con el rocuronio? Pues administrarlo por error y relajar al paciente. Tratamiento de esa situación: ventilar al paciente y mantener al paciente dormido. Algo
sencillo. Nuevamente, te puedes llevar un disgusto, el paciente se puede llevar un disgusto, pero todo queda ahí, no se muere nadie. En cambio, la acetilcolina es un fármaco inteligente, activa intensamente el receptor. Después de activarlo intensamente, el receptor queda desensibilizado y por eso la parálisis flácida que viene después. Cuando se estimula ese receptor y se abre, hay un intercambio de iones y sale potasio de la membrana del músculo. Normalmente, en pacientes sanos, esa salida de potasio va a ser leve, ¿no? Nos va a subir a lo mejor medio punto el potasio durante unos minutos, a lo mejor 10-15 minutos. Pues el potasio puede que te pase de 4 a 4,5 y luego se pasa. Pero los pacientes con músculos patológicos vamos a tener una reacción patológica con una gran salida de potasio masiva que va a hacer que el paciente se te pueda parar. Bien, en cuanto a los pacientes en que está contraindicado el uso de succinilcolina, yo diría que tenemos un grupo de pacientes que son como muy obvios, que todos recordamos de lo que hemos estudiado alguna vez y nos suena y es fácil de ubicar. Por ejemplo, un paciente con una distrofia de Duchenne, o sea, un paciente muscular, es fácil acordarte, ¿no?, que ese paciente no le va a ir bien la succinilcolina. Aunque no te acuerdes el por qué, sabes que un paciente con una distrofia muscular no le vas a poner. Otro caso típico sería el paciente con un ojo abierto, ¿no? Alguien que se le ha perforado el ojo y hay que meterlo a quirófano para suturarle el ojo. Pues obviamente no queremos tener unas fasciculaciones alrededor del globo ocular que terminen de espachurrar el contenido del globo y que salga del globo ocular y cargarnos el ojo definitivamente. O sea que el ojo abierto debiera ser otra contraindicación absoluta, fácil de recordar de la succinilcolina. Otro sería muy fácil, pues un paciente con una hipercalemia conocida, alguien que se presenta al quirófano de forma urgente con un potasio conocido de 6. Pues obviamente no queremos subirle más el potasio a ese paciente, no le vamos a poner succinilcolina. Otro paciente en que siempre duda el residente si se puede o no se puede poner sería el paciente con insuficiencia renal crónica. En esta población de pacientes tenemos dos escenarios: el paciente que viene controlado, dializado esa mañana con un potasio de 4, perfectamente controlado, pues en ese paciente, si quisieras y tuvieras que administrarle succinilcolina, imagínate que hace un laringoespasmo al final de la cirugía, le podrías administrar succinilcolina sin problemas. Un paciente insuficiente renal que viene sin dializar, descontrolado y hay que meterlo ya a quirófano, pues obviamente ese paciente no sería un buen candidato a succinilcolina y no lo pondríamos. Otro paciente típico de esta lista es el politrauma. El politraumatizado, hay muchos casos descritos originalmente en esa década de los 50-60 de politraumatismos que los reintubaban a lo mejor días después de ingresar y se paraban, ¿no? Hacían una parada cardíaca por hipercalemia. Estos pacientes se van a comportar de forma patológica, ¿no?, y van a responder con esta hipercalemia cuando se les administra la succinilcolina, pues porque tienen muchos mecanismos que hacen que esos músculos estén denervados y salga mucho potasio de la célula. Otro paciente típico en que se suele dudar si se puede poner succinilcolina o no sería el paciente con hipertensión intracraneal que hay que meter a quirófano. Aquí también es una contraindicación más o menos relativa, se puede usar, pero también pensar que hipertensión intracraneal es un abanico muy grande de pacientes, algunos vienen más compensados y otros vienen enclavándose, ¿vale? Probablemente los que vienen más justos, pues pueda ser más significativo el hecho de que te suba un poquito la presión intracraneal en algún momento peri-intubación. En todo caso, en estos pacientes, aunque como digo, se suele decir que es una contraindicación relativa, es importante que tengáis en cuenta que aunque en el momento de la intubación lo hagáis todo muy bien y el paciente no tosa y lo intubéis con succinilcolina y os salgáis con la vuestra, pese que la succinilcolina tiene una vida media corta, ¿vale? Y si no os acordáis durante esa intubación de relajar posteriormente al paciente con otro relajante, el paciente, una vez intubado y todo bien, se podría poner a toser el tubo posteriormente, ¿vale? Así que en ese sentido probablemente vas a ir mucho más a la segura poniendo una buena dosis de relajante, ya asegurándote que el paciente ya se queda planchado y no te va a toser el tubo ni nada por el estilo. Otro ejemplo clásico sería el lesionado medular, ¿verdad? No en el momento agudo que viene del accidente de tráfico y hay que intubarlo, podrías usar perfectamente succinilcolina en ese momento, pero en los días posteriores ese paciente queda denervado, ¿verdad? Y va a tener una reacción muy patológica a la succinilcolina. Y quizá ahora, con este ejemplo del paciente lesionado medular, podríamos repasar qué es lo que pasa cuando te denervas, ¿no? En el momento que se produce la denervación, a las pocas horas ya empieza a haber cambios a nivel bioquímico en las membranas de los músculos.
Esta denervación puede ser por diversos factores, simplemente pues porque te enyesen un brazo, ¿no? Y el brazo deje de poder moverlo, pues a las horas esos músculos empiezan a tener cambios. Denervación química, por ejemplo, los relajantes neuromusculares que usamos en la reanimación, cuando tenemos un paciente ventilado y relajado, pues estamos denervando químicamente los músculos. Las diversas inmovilizaciones de miembros que podamos hacer, pues con un fijador externo, con yesos, el paciente que está en una silla de ruedas, todos esos pacientes van a tener un cierto grado de denervación en sus músculos. ¿Qué ocurre cuando el músculo está denervado? Por una parte vamos a tener una upregulation de los receptores, esto quiere decir que vamos a tener más receptores nicotínicos y además esos receptores no van a estar concentrados en pequeños botones de la unión neuromuscular en la membrana del músculo, sino que pierden esa organización y se van a distribuir por toda la membrana muscular. Por lo tanto, ahora ese estímulo de la succinilcolina no se produce en unos puntos aislados del músculo y sale ahí un poquito de potasio, sino que a nivel de toda la membrana vamos a tener una salida masiva de potasio. Además, aparecen receptores patológicos, ¿no?, que se comportan electrofisiológicamente de manera distinta, tienden a quedarse abiertos durante más tiempo y permiten un mayor paso de iones a su través. Por lo tanto, cuando tenemos esos fenómenos, vamos a tener una salida mucho más masiva de potasio de la célula y además esa salida va a ser más larga. Otro paciente típico, fácil de recordar que no deberíamos ponerle succinilcolina, es el gran quemado, ¿verdad? Nuevamente, no en el momento agudo, ¿no? El quemado que viene de su casa quemado lo puedes intubar con succinilcolina, todavía en teoría no habrían ocurrido todos estos cambios que estamos mencionando, pero en las horas siguientes, los días siguientes, ese paciente puede tener una reacción muy patológica si tú le administraras succinilcolina. Pensar que los grandes quemados además reúnen muchísimas de las contraindicaciones, están encamados, tienen daño muscular, tienen insuficiencia renal, tienen un potasio alto, están relajados, tienen denervación química, todas las que quieras. Bien, pues hasta aquí hemos visto pacientes muy obvios en que probablemente es más difícil que metamos la pata. Pero luego hay toda una población, todo un saco de pacientes en que a lo mejor tú no te das tanta cuenta que el paciente está denervado. Un grupo grande serían todos los pacientes de la reanimación o de la UCI. Todos esos pacientes, desde el momento casi de que ingresan, se sabe que va aumentando ese grado de denervación. Y hay muchos casos descritos de que un paciente que ya solo con llevar un par de días intubado en la reanimación, se estuba, hay que reintubarlo sobre la marcha, recibe succinilcolina y hace una subida de potasio y se para. Por lo tanto, es fácil que subestimemos la denervación que se puede producir en los pacientes y no hace falta muchos días de inmovilización. Como digo, esto es un fenómeno que ocurre a las pocas horas de iniciar la inmovilización. Hemos dicho los pacientes de la REA y de la UCI, pensar que esos pacientes luego van a pasar a la planta y se van a pasar un tiempo en la planta. Imagínate que te llaman en una guardia y hay que meter a un señor que ha estado un mes en la UCI, lleva una semana en planta y ahora se ha obstruido otra vez y hay que volver a meterlo. Y tiene una obstrucción intestinal y tú dices, pues voy a usar succinilcolina. Bueno, pues ese paciente que lleva una semana en la planta y ha estado un mes en la UCI, es muy probable que tenga unos músculos razonablemente patológicos y puede que si le pones succinilcolina podría darte un susto. Otros pacientes que no te esperarías son los pacientes oncológicos, como un paciente, por ejemplo, con mucositis, tratamiento con quimioterapias, etc. También podría comportarse un poco como un gran quemado, pero quemado por dentro, ¿vale? Y que también están descritos casos de hipercalemia en relación con la administración de succinilcolina cuando vas a intubarlos. Algunas sociedades de críticos recomiendan evitar la succinilcolina en el paciente crítico. Otras sociedades, en cambio, siguen recomendando su uso, que tengas en consideración las diversas contraindicaciones que tiene la succinilcolina. Pero nuevamente acabamos de ver que cualquier paciente que ingresa en una UCI o una REA rápidamente empieza a estar en riesgo de estar denervado y de no ser un buen candidato para la succinilcolina. Por lo tanto, recuerda siempre en el paciente de REA o de UCI o que ha estado, piénsate bien si le vas a poner succinilcolina. Otro paciente que puede tener un músculo patológico y que tú no conozcas es el paciente pediátrico, ¿vale? Y de aquí viene la famosa black box, ¿no? Una advertencia que hizo la FDA en la década de los 90 a raíz de una serie de casos de pacientes pediátricos que recibían succinilcolina y a los pocos minutos se paraban por hipercalemia. Estos pacientes, al parecer, lo que tenían eran
miopatías que todavía no se habían diagnosticado. Algunas miopatías que son de lenta progresión, como puede ser el Duchenne o el Becker, ¿no? Y que pueden pasar años y que el paciente no se diagnostique muy precozmente y ese paciente llega a quirófano para operarse de cualquier otra cosa y tú, pues si le administras succinilcolina, podrías tener esta reacción patológica, ¿no? Y que te hiciera una ratomielisis, una hipercalemia, etc. Por lo tanto, lo que dice esa advertencia es que no administres succinilcolina en la población pediátrica y reserves el uso de la succinilcolina para situaciones de urgencia. O sea, básicamente secuencias rápidas y un laringoespasmo. Por cierto, que lo otro que comenta la FDA en esta recomendación es que dice que si un paciente pediátrico se te para sin ninguna otra justificación al poco de haberle puesto succinilcolina, des por hecho que es por una hipercalemia y empieces a manejar el cuadro como tal. Bueno, pues hasta aquí me gustaría concluir que es bueno preguntarse con cada paciente, valorar si este paciente es susceptible o no de recibir succinilcolina, porque si no lo es, tendría que pensar un plan para si me hace un laringoespasmo, ¿qué le voy a poner? ¿No? Y además tendría que informarlo al resto del equipo: oye, este no es un buen paciente para ponerle succinilcolina, lleva un mes en la reanimación, ha salido a planta hace poco, pero no deberíamos ponerle succinilcolina. Te lo recuerdas a ti mismo y se lo recuerdas a tu equipo y sacas la succinilcolina del quirófano. Que recordemos que la succinilcolina es un fármaco inteligente que produce reacciones que no producen los otros relajantes y que por lo tanto tenemos que sopesar muy bien cada vez que queramos usar succinilcolina si está plenamente justificada. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor darle al like, ya que eso ayuda a que el vídeo se distribuya más y llegue a más gente. Si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en quirófano, suscribiros al canal y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta pronto.